son básicamente inútiles para la mayoría de las personas. Me atrevería a decir que probablemente la mitad de las personas en esta sala hoy nunca han visto uno y mucho menos han tenido que usarlo. Si tuvieras que ir a buscar uno, diría que probablemente la casa de tus padres o abuelos, probablemente en un ático o un armario, sería el mejor lugar para buscar. Verán, en su momento esto era una necesidad absoluta, pero el mundo ha avanzado. La máquina de escribir mecánica, cuando se inventó, fue un cambio total. Y si alguna vez han visto una, la han manejado, son pesadas, tienen todas estas piezas y partes móviles, y piensas, ¿cómo diablos alguien diseñó eso por primera vez? ¿Verdad? ¿Cómo se les ocurrió eso? Pero tan importantes como eran. Hoy en día piensas, bueno, no hay necesidad de eso. Probablemente no podrías conseguir, quiero decir, podrías esperar encontrar algo así en una venta de garaje, tal vez con 50 centavos escrito en él, aunque no se sabe cuánto costaban cuando eran nuevos. Pero como digo, son casi inútiles para la mayoría de la gente. Pero esta máquina de escribir aquí, la que estás viendo, esta en específico, se vendió en una subasta en 2009 por $254,000. Eso es como el dinero para una casa nueva, amigos, $254,000. Y además de eso, esta está rota. Literalmente ya ni siquiera se puede usar para escribir. Ahora, la razón por la que está roto es porque fue usado por el famoso autor o famoso autor. El McCarthy, creo que lo dije bien, y durante 50 años escribió algunas de las mejores novelas de ficción. Y lo hizo en una vieja máquina de escribir que compró en una casa de empeño en Canocksville por $50. La compró por $50, la vendió por 254,000. Quiero decir, vaya, es una inversión. Pienso. Mi pregunta para ti es, ¿crees que vale la pena? Y de hecho, voy a dejar de interrumpirte por un momento. Pongamos en espera al principal candidato este mes. ¿Qué sucede en una subasta o cuando vas a una tienda? Bien, entras y miras algo, tal vez una botella de tide y piensas para ti mismo, yo necesito eso. La recoges, la llevas al frente, la pones en el mostrador y luego de alguna manera, forma o manera, intercambias algo de valor que sea igual al precio en la etiqueta del artículo. Básicamente, tienes que intercambiar algo de valor por este artículo para poder llevártelo de la tienda sin que la policía te persiga. Ahora, a eso lo llamamos comprar, pero hay una palabra muy elegante para ello que es redención. Cuando redimes algo, das algo de valor a cambio, compras esa carne enlatada o ese detergente para la ropa y das algo de igual valor, lo intercambias por ello, te lo llevas a casa. Entonces, esa palabra es mi adicción, ¿de acuerdo? Pues vamos a nuestra referencia principal por un momento. Ahora, esto probablemente va a sonar tonto, pero necesito que trabajes conmigo aquí, ¿de acuerdo? No le enseñaré a nadie. Este momento estás en este tiempo, ¿verdad? Usted imagina cómo sería estar en este momento, ¿verdad? Tienes, no sé, 60,70 años, estás completamente desgastado. Eres una función y propósito racial de la tubería. Ya no puedes hacer más. Probablemente pienses que querer trabajar no sirve de nada.
Y probablemente imaginas que algún día alguien va a venir y te va a recoger y vas a escuchar un golpe cuando caigas al fondo del basurero. Pero en lugar de eso, un día alguien entra y te recoge y tú solo estás arrastrándote esperando. Sabes que vas a la basura, pero pasas de largo la basura, te ponen en la parte trasera del vehículo y empiezan a conducir. Conducen a este lugar, parece bastante elegante. Todos allí llevan sus trajes puestos. Sabes, se ven bien y huelen bien y te ponen sobre una mesa y todavía estás confundido. No sabes qué está pasando. Hay toda esta charla, reuniones y conversaciones de fondo y estás allí durante varias horas. Y de repente, este tipo que habla muy rápido empieza a hablar y todos se quedan callados. Está hablando rápido. No puedes entender realmente lo que está diciendo, pero finalmente llega al final, boom, boom, golpea a ese tipo 254 dólares 000. Pensabas que ibas a terminar en la basura y alguien acaba de pagar 254 dólares 000 por ti. Pensabas que no valías nada y ahora alguien te ha dado un valor inmenso. Intercambiaron este dinero por el que trabajaron duro, lo intercambiaron por ti. ¿Por qué hicieron eso? ¿Cómo pueden ver valor en mí? Pero de repente, en el instante en que sientes que estaba destinado al fondo del basurero, ahora eres la posesión valiosa de alguien. Y sabes, no entiendes por qué, pero al final del día, todo lo que sabes es que estás agradecido de no dirigirte hacia el desastre. ¿Cómo crees que el tiempo que estamos bajo presión debería probablemente? ¿No debería ser de la misma manera que sentimos? Cuando nos damos cuenta de que Dios no solo nos ha dado vida y aliento, que Dios no solo nos ha dado todas estas bendiciones, sino que además de todo, tuvo que dar a su Hijo para morir por mis pecados. Me estás tomando el pelo. Los 154,000 por un jinete de élite en bancarrota es una ganga comparado con que Dios tuviera que dar a su Hijo para morir en una cruz por mi debilidad. Verán, esta mañana este sermón es un poco diferente. No puedo evitarlo. Luché y luché y luché. Es como arenas movedizas. Cuanto más cavaba, más grande me hacía. Se me ocurrieron todos estos puntos y todas estas posibles aplicaciones. Y todo lo que se me ocurría podía ser ingenioso, podía ser genial, pero nada era mejor que este punto, que Dios envió a su Hijo para comprarnos, para redimirnos. No tengo un punto mejor que ese hoy. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros y ha dado algo increíblemente más valioso que 254,000 para hacerlo. No tengo nada mejor que eso. Ojalá lo tuviera. Ojalá tuviera 3 puntos para destacar, pero hoy no los tengo. Todo lo que tengo es este punto. Dios pagó el precio máximo para redimirnos. Entonces, lo que quiero hacer hoy es mostrarte lo que la Biblia tiene que decir sobre la redención. Esta no es una lista exhaustiva de ninguna manera, pero es algo que puedes entender. Y me encantaría poder hacer una gran aplicación en tu vida, pero sinceramente no sé cómo hacer una aplicación en tu vida. No sé qué puedes hacer, pero puedes aplicar esto en tu vida. ¿Verdad? Comencemos en Romanos capítulo 3, versículo 21. Ahora, la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley,
aunque la ley y los profetas dan testimonio de la justicia de Dios. Por la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, ya que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, un pago, si se quiere, por su sangre, para ser recibido por fe. Esto fue para mostrar la justicia de Dios, porque en su paciencia divina ha pasado por alto los pecados anteriores. La redención está en Cristo. Colosenses 1 comenzando en el versículo 9. Y así, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden de una manera digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con todo poder según su gloriosa fuerza, para toda paciencia y perseverancia con gozo, dando gracias al Padre que os ha capacitado para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo amado, en quien tenemos redención mediante el perdón de los pecados. Jesús nos rescató de nuestro Gálatas 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo una maldición, pues está escrito: maldito sea todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley y la saga. Ahora es evidente que nadie es justificado ante Dios por la ley, porque el justo vivirá por la fe, pero la ley no es de fe. Más bien, el que los cumple vivirá por ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al convertirse en maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegue a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Entiendes? Él tomó nuestra maldición, la tomó. La fiesta es cálida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Incluso nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos pidió para adopción para sí mismo como hijos de Cristo Jesús, según el propósito de su voluntad, para alabanza de la gloria del Señor, que nos ha bendecido en el amado en Él. Tenemos redención a través de su sangre, según las riquezas de su gracia que ha derramado sobre nosotros con toda sabiduría y entendimiento. Gracias. No el misterio, según su propósito, que estableció en Cristo como un plan para la plenitud de los tiempos, para unir todas las cosas en el cielo y en la tierra. Nos unió para caminar como la familia de Dios. Esa redención nos pone en la familia de Dios. Hebreos 9, versículo 11. Pero en Cristo apareció como sumo sacerdote de las cosas buenas que han venido, entonces a través del mayor y más perfecto, no hecho por mano, es decir, no de la creación. Entró una vez para siempre en los lugares santos, no por medio de la sangre de cabras y terneros, sino por medio de su propia sangre, que asegura la redención eterna, porque si la sangre de toros y cabras y la aspersión de una persona impura con la ceniza de una becerra santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que a través del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a un Dios vivo. Dios, esta predicción nos da vida eterna, ¿verdad? Tito 2,11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todas las personas, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir de manera sobria, justa y piadosa en la era presente, esperando nuestra bendita esperanza, la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos redimió,
nos redimió para trabajar para Él. Primera de Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? No sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. ¿Sabes cuál es ese precio, verdad? Fuiste comprado por un precio. Así que glorifica a Dios, glorifícalo. Primera de Corintios 7:19. Para mí, la circuncisión no cuenta para nada más que la circuncisión, sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno debe permanecer en la condición en la que fue llamado. Eras siervo y te preocupaba eso. Pero si obtienes tu libertad, aprovecha la oportunidad, porque el que es llamado en el Señor como siervo es un hombre libre del Señor. De igual manera, el que es libre y es llamado es siervo de Cristo. Fuiste comprado por un precio. No vuelvas a ser siervo. No dejes que el mundo te absorba de nuevo. Cuando entiendes que has sido redimido, a través de todas estas cosas esta mañana, bastante rápido, sucesión. Pero simplemente cuanto más miraba esto, no podía encontrar nada mejor que Él nos ha redimido. Dio a su Hijo para eso. Y eso me llevó a un último pensamiento, y aquí es donde quiero terminar hoy. Me gustaría decir que no tengo nada mejor. Él compró lo peor de nosotros. Compró lo peor de nosotros individualmente. Compró lo peor de nosotros, es decir, a los peores pecadores. Compró lo peor de nosotros con lo mejor de sí mismo. Compró lo peor de nosotros con lo mejor de él mismo. Y no sé qué más decir excepto gracias a Dios.